Estamos firmemente convencidos de que la respuesta a la crisis económica, a la crisis social derivada de la crisis sanitaria del COVID, ha de venir de la concertación de todos los agentes sociales. En España, el diálogo social ha sido clave en todo el proceso de medidas de choque contra la crisis. La pandemia también ha demostrado cuánto dependemos de las cadenas de suministro mundiales para acceder a equipos de protección personal de alimentos y otros bienes y servicios esenciales. Es por eso que necesitamos continuar trabajando juntos para abordar todos los impactos económicos y humanos de la COVID-19 y diseñar soluciones avanzadas para una recuperación sostenible. Tenemos una tarea inmensa frente a nosotros para reconstruir nuestras vidas y economías destrozadas. El continente africano ha tenido tasas de infección más bajas que muchas u otras partes del mundo, pero debido a la debilidad de los sistemas de salud, las limitaciones de recursos y las vulnerabilidades económicas preexistentes, el impacto a largo plazo de la pandemia en África será bastante grave. La Unión Africana ha desarrollado una estrategia contra la COVID-19 y como parte de eso ha establecido un fondo para ayudar a los Estados miembros a financiar una respuesta efectiva a la pandemia. Acojo con beneplácito el hecho de que la OIT también ha desarrollado directrices sobre seguridad en el trabajo durante la pandemia, porque es importante evitar que el coronavirus se convierta en una crisis social. Solo podemos hacer eso con amplio esfuerzo comunitario. La pandemia nos muestra una vez más, aunque de forma dolorosa, cuán importante es para nosotros trabajar juntos. Necesitamos que organizaciones internacionales como la OIT sean un motor para desarrollar mejores prácticas y estándares. Rusia concede especial importancia a la implementación del concepto de un mejor trabajo sobre la base de la declaración de la OIT. Sus directrices forman una estrategia efectiva para superar las consecuencias de una pandemia, en aras de mejorar las condiciones de trabajo, introducir tecnologías innovadoras para normalizar las relaciones laborales y estimular la creación de empleos. La propagación de la pandemia de la COVID-19 ha provocado un fuerte impacto en el plano socioeconómico. Le invito a repasar contexto. La crisis causada por el nuevo coronavirus es calificada por expertos como un evento sin precedentes en la economía moderna y probablemente sea la mayor desde la Segunda Guerra Mundial o incluso desde la Gran Depresión de 1929. Como consecuencia de la disminución de la demanda a raíz de las medidas de confinamiento aplicadas, los sectores más duramente golpeados han sido el comercio, hotelería y turismo, industria manufacturera, actividades inmobiliarias y administrativas, refieren en su más reciente informe la OIT. En este contexto, el nuevo coronavirus golpea duramente el bolsillo de las personas más desfavorecidas desde el punto de vista social. El organismo internacional alertó que como consecuencia del dramático incremento de la pobreza, el Programa Mundial de Alimentos declaró en abril que la próxima pandemia podría ser el hambre. La región de América Latina es hoy el epicentro de la pandemia, con más de 3,5 millones de contagios y 150,000 fallecidos. La aplicación de políticas erróneas por gobiernos de corte neoliberal, la fragilidad de los sistemas de salud y de seguridad social, así como economías endebles y dependientes, han llevado a la agudización del entorno socioeconómico que golpeará con fuerza a su población. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé que debido a la crisis, la pobreza extrema se incrementará este año en 28,5 millones de personas hasta llegar a más de 96 millones. Para la región, que ya experimentaba vientos en contra respecto a la expansión de su economía, los augurios no son nada esperanzadores si se toma en cuenta la contracción de los precios de las materias primas, la disminución de la demanda internacional causada por una menor actividad y la incertidumbre a nivel planetario. Como parte de ese impacto hay que mencionar la drástica reducción de plantillas en empresas privadas, el aumento de la demanda de delivery o servicio de entrega a domicilio, pero en detrimento de la salud de quienes realizan estos trabajos poco remunerados y expuestos al contagio, así como la consolidación de la variante de empleo conocida como teletrabajo, que no siempre toma en cuenta el número de horas máximas de trabajo por jornada, los horarios laborales y la remuneración, en algunos casos menor a la que recibía el trabajador cuando desempeñaba la misma tarea de forma presencial.
Vamos a someter a análisis este tema. Nos acompaña desde Argentina Carlos Villalba, psicoanalista, periodista y también apellidado Villalba, pero desde Bolivia, Gabriel, experto en geopolítica. A ambos les doy la bienvenida a nuestro espacio. Gabriel, si me lo permites, voy a quedarme los primeros minutos con Carlos para, desde el punto de vista del psicoanálisis, de la psicología laboral, si pudiéramos decirlo de alguna manera, ¿cómo ha impactado este fenómeno, profesor Carlos, en la sociedad, no solamente argentina, mundial? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Rey, por poder dialogar nuevamente contigo y con mi tocayo y también con vuestra audiencia. Bueno, el impacto lo acabás de... El relato de la nota colombiana me parece terriblemente acertada. Yo siempre, sin miedo a ser reiterativo, quiero decir siempre lo mismo. Que el virus no tape el bosque de la desigualdad, la injusticia social y la pobreza que ya existía. Los invisibles ya existían antes del virus. El virus no solamente como fenómeno zoonótico es un fenómeno bioeconómico que genera una crisis sociosanitaria y no solamente sanitaria, que se apoyó sobre una situación de desigualdad, de economía concentrada, sobre todo financierizada. Era lo que vos estabas explicando anteriormente. Yo quiero hacer un señalamiento antes de hablar de cuestiones cualitativas en los efectos psíquicos. Me parece que es muy importante tratar de explicar cómo son los números que se nos brindan, que técnicamente pueden ser correctos en función de determinados criterios, pero que en la realidad son distintos. En la América Latina y el Caribe, nosotros tenemos, según el número que dan los organismos multilaterales, 290 millones de trabajadoras y trabajadores ocupados y 25 millones de desocupados. Quiero decir que la mala noticia es que eso no es así. De esos 290 millones de desocupadas y desocupados, ocupadas y ocupados, 150 son trabajadores informales, son trabajadoras y trabajadores sin derechos. Y de los ocupados verdaderos, 13 millones cobran menos que el límite de la pobreza y 6 millones y medio cobran menos que el límite de la indigencia. Esa es la verdadera situación. No ha sido el virus el que generó los epifenómenos. El virus lo que hizo fue potenciar la situación. Ustedes, fíjate, vos mencionabas los 55 millones de puestos de trabajo perdidos en la región, según la OIT, y yo señalo una variable muy importante. Los trabajadores y las trabajadoras informales en estos meses perdieron el 80% de sus ingresos. Entonces, cada vez que alguien dice, estuve cortando el pasto en una casa, estuve zacateando, lo que está diciendo es que hay 1 o 2 trabajadores que no tuvieron la posibilidad de hacer el corte de ese pasto. Cuando una señora o un señor dice, tengo el pelo muy largo, muy desprolijo, está diciendo que hubo una peluquera, un peluquero, que no pudo trabajar. Cada vez que alguien dice, estuve quemando cajas o papeles en el fondo de mi casa porque se me había juntado una pila de basura, son trabajadoras y trabajadores que reciclan, que buscan cartones, botellas, etcétera, etcétera, en las calles de nuestras ciudades de Latinoamérica y el Caribe, y que no tuvieron posibilidad de hacerlo. Esa me parece, y discúlpame que arranque de esta manera, me parece que esa es la foto esencial. Prácticamente la otra parte del análisis que quería sostener, y son los invisibilizados, profesor, en los datos que ofrecen los organismos internacionales, porque evidentemente al no estar registrados los llamados trabajadores informales, no aparecen en los informes, pero realmente cuando uno hurga en la realidad se da cuenta de que la cifra relativa a los trabajadores informales es mucho más alarmante que la que ofrecen los informes de estos organismos internacionales. Muchísimas gracias. Manténgase con nosotros unos minutos más. Vamos a introducir en el diálogo a Gabriel Villalba. Gabriel, el profesor se estaba refiriendo a un aspecto de indiscutible, incuestionable realidad, y tiene que ver con los trabajadores informales
con el aumento de la pobreza, y el aumento de la pobreza dado porque ya, como bien explicaba él, existía un número considerable de pobres invisibilizados que este invisible virus ha visibilizado. El aumento de la pobreza, como también explicaba el profesor, no está dado por la pandemia, sino por las políticas que se han aplicado en el contexto de la pandemia. Aquí quiero que me ayudes a hacer como un paralelismo entre qué gobiernos estaban mejor preparados para la aplicación de estas políticas acogiendo a los trabajadores y cuáles no. Bueno, un saludo en primer lugar a ti, a tu programa, al tocayo Villalba de Argentina, y pues sin duda hay que hacer un análisis del sistema mundo capitalista, ¿no? El sistema mundo capitalista estaba en colapso ya económico, en una guerra tecnológica declarada, en una guerra financiera declarada, mucho antes de la pandemia del COVID-19. Lo que hace el COVID-19, como muy bien lo explica el profesor de Argentina, es precisamente visibilizar estas brechas, grandes brechas de desigualdad que existían en el planeta. Y sin duda ha habido tendencias también económicas a nivel global. Las tendencias económicas proteccionistas que se han focalizado a dinamizar su mercado interno por sobre el mercado externo han sido los gobiernos que han estado más preparados para combatir también esta pandemia. Y en función también a los aspectos y políticas laborales y de igualdad, es decir, los estados y gobiernos que se han enfocado en la generación de igualdad de oportunidades, en la generación de políticas fuertes de apoyo a sus trabajadores, han sido los gobiernos más preparados. Por otro lado... Aquí sí me disculpas, Gabriel, me surge una duda, porque me dices que aquellos gobiernos que han aplicado políticas proteccionistas, me viene a la mente, por ejemplo, el gobierno del presidente Donald Trump, que hizo del proteccionismo su bandera de campaña en el año 2016 y años posteriores, una vez que llegó a la Casa Blanca. Sin embargo, cuando vemos la realidad en Estados Unidos, observamos que es el epicentro de la pandemia, con claro, todas las consecuencias que eso acarrea. Tienes la muerte de George Floyd, perdón. Sí, te decía que es el epicentro de la pandemia con todas las consecuencias que eso acarrea, incluso en el ámbito laboral, Estados Unidos. Sí, sin duda, pero tienes que tomar en cuenta también el hecho de, por ejemplo, Inglaterra está aplicando medidas de corte de nacionalización de sus ferrocarriles y demás vertientes nacionalistas, de nacionalización, mejor dicho, que en Bolivia, por ejemplo, o en Venezuela, o en Latinoamérica, o en el sur del mundo, ya se han aplicado hace bastantes años, hace más de 10 años, 15 años, ¿no? Entonces están volviendo esas vertientes de tener esa protección fuerte a tus empresas estratégicas estatales para sopesar también esta pandemia en sus factores negativos en torno a lo laboral, ¿no? Entonces ahí tienes también un claro ejemplo de lo que está aconteciendo. Creo que están volviendo nuevamente estas vertientes de un Estado fuerte. La pandemia nos ha demostrado eso. Si no tenemos un Estado fuerte en los sistemas sanitarios, pues sin duda se cae todo, ¿no? Las vertientes que han preponderado lo privado están tendiendo y están teniendo, mejor dicho, grandes problemas en el ámbito socioeconómico y en el ámbito sanitario epidemiológico. Gracias, Gabriel. Profesor Carlos, para seguir con esta idea y someterla a debate, ¿está en el proteccionismo, en la nacionalización de empresas, la clave del éxito de estos gobiernos para enfrentar una pandemia de esta magnitud y al mismo tiempo proteger a los trabajadores, o en la aplicación de correctas políticas y programas sociales? Primero, Rey, me parece que las respuestas, así como ya fueron distintas, cuando se supere esta etapa de la pandemia, porque la pandemia va a durar mucho tiempo, van a tener distintas respuestas. Hay entre las recomendaciones, por ejemplo, que hace la OIT en su reciente cumbre, plantea la intervención a escala de los estados. Ahora, yo te voy a señalar algo y coincido en parte con lo que dice Gabriel. No podría ser distinto en dos personas que nos apellidamos igual. El 88% del apoyo estatal a todas las políticas
que ya empezaron en plena pandemia y que van a continuar, surge de los países de ingresos altos. Es decir, los países que tienen mayor riqueza son los que más inversión hacen y la hacen en esa dirección que él plantea, que a mi criterio tiene que ver con una vieja consigna del liberalismo, que es que el Estado, ellos no llaman invertir, sino que llaman gastar, gasten en aquello que no produce ganancias y que dejen a la libertad del mercado toda la actividad que sí lo produce. Y ahí está la contradicción. Yo en eso cito siempre al profesor Pablo Chena de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular, que él plantea en espejo a ese criterio que lo que tiene que suceder de aquí en más es la desintervención del Estado por parte del mercado y permitir que el Estado invierta de la manera que considera mejor, primero para su población en conjunto y segundo para trabajadoras y trabajadores. Y eso implica no solamente lo que tradicionalmente se llama servicio público, sino también la construcción de un modelo de producción que sea inclusivo, o sea, que contemple el bienestar del trabajador y la trabajadora, junto, obviamente, a muchas otras medidas. Para entrar en la región nuestra o para hacer un visaje hacia ella, en países que tienen una carga de deuda externa, por ejemplo, tan alta como las que tenemos, con terribles exigencias para el pago de la misma, me parece a mí que si no se consigue, primero hay que regionalizar o subregionalizar las demandas de nuestros países y hay que conseguir condonación de deudas y sobre todo largos periodos de gracia para que se pueda hacer esa inversión. Si no discutimos esto, va a ser muy difícil discutir lo otro. Y además hay una tendencia que va ganando espacio, que es la generación de un salario universal o de una renta básica que esté por lo menos al nivel de la cota de pobreza. Son distintas medidas que tienen que empezar a pensarse y la discusión está, en la mayoría de los países ya está de este lado, porque paradójicamente en los países de Europa es una discusión que está siendo más fácil, es de dónde se consiguen los recursos para poder hacer esas inversiones. Muchas gracias, profesor. Países de Europa que, dicho sea de paso, en este minuto están debatiendo si darle luz verde o si frenar ese famoso presupuesto millonario para sacar a flote a la Unión Europea, y prácticamente se ha convertido o se ha dividido en dos bandos el grupo de los 27, porque los más poderosos, como usted muy bien decía, los que con más comodidad han afrontado esta pandemia, consideran que debe hacerse a través de préstamos y no salvando de manera subvencionada a aquellos países que han quedado un poco más a la saga porque sus sistemas económicos, digamos, que son más débiles. El otro grupo es justamente ese grupo de países, y mediando está Alemania, un país fuerte pero que trata de unificar criterios, habida cuenta de que la canciller alemana está ahora al frente de manera interina de este bloque europeo. Así que Europa está como que debatiéndose, ¿no?, entre la espada y la pared. Gabriel, hablando de este asunto que nos convocaba el profesor, protestas en Francia, por cierto, se me olvidaba también notificar acá por el tema del desempleo. Entonces, Gabriel, el profesor se refería a un hecho que también es medular en este contexto de las políticas laborales, y si lo vemos desde el punto de vista social, digamos, más ampliado también. Y es que se necesita la condonación de deudas, sobre todo en un contexto como el que está atravesando hoy el mundo. Pero no solo condonación de deudas, también se necesita repensar el tema del injusto bloqueo económico, comercial y financiero que pesa sobre países por designación o por capricho de gobiernos como el estadounidense, y que evidentemente afecta en la aplicación de políticas que pudieran amparar mejor a la clase trabajadora y a la sociedad de manera en general. ¿Cuál es tu visión sobre eso?
Las recomendaciones que hace la OIT precisamente habla de una reconfiguración a nivel mundial en torno a las políticas en favor de los trabajadores, y te habla de un gran consenso entre lo público, privado y sectores estatales, ¿no? El Estado, lo público y lo privado tiene que ser sin duda el trípode que tiene que brindar estas nuevas políticas y sin duda también generar un nuevo panorama de internacional laboral, si quieres, ¿no? Porque estamos viviendo un panorama multilateralismo, un concierto en el cual las grandes hegemonías ya no pesan lo que pesaban antes en la Guerra Fría, digamos, después de la caída del muro de Berlín. Entonces tenemos un mundo multipolar, sin duda, que tiene que volver a repensar nuevas formas de organización multilaterales. Se tiene que volver a repensar la ONU, y con la ONU se tiene que volver a repensar la OMS, se tiene que volver a repensar la OIT desde paradigmas sociales, evidentemente. Los paradigmas liberales, neoliberales han fracasado. La flexibilización laboral ha fracasado. Las políticas estrictamente neoliberales y estrictamente de libre mercado han fracasado a nivel mundial. Y eso nos ha mostrado esta pandemia del COVID. Es por eso que tiene que haber un nuevo consenso global que prime sobre el Estado como el factor dinamizante de la economía y, por supuesto, protector de los derechos laborales, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, del fracaso de la flexibilización laboral. Sin embargo, se ha puesto ahora más que nunca de relieve el tema de la flexibilización laboral a partir de la muy cuestionada variante del teletrabajo. Exacto, o el delivery, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Si dicen, se ha ampliado el número de gente que hace delivery, pero ¿qué derechos y beneficios laborales tienen ellos? Cuando se informan, cuando se infectan del COVID, ¿tienen seguro de salud? No tienen. La gente que hace McDonald's, la gente que hace Burger King, tampoco tiene seguros de vida, o cualquier momento se les puede botar de su trabajo, ¿no? Entonces, esos grandes problemas son los que se tienen que volver a entrar en el debate global. No sirve solamente la generación de empleo sin beneficios laborales, sin derechos laborales históricamente conquistados. Un millón de gracias, Gabriel. También le agradezco muchísimo al profesor Carlos su tiempo para esta jugada crítica. A ambos Villalba, como decía el profesor, es imposible que apellidándonos de la misma manera tengamos divergencia de criterio. Un abrazo a ambos, hasta la próxima. Vamos entonces a la segunda pausa. Recuerde, tenemos siempre instalada en redes sociales una pregunta para que usted se sume al análisis. La de hoy dice así: además de mostrar profundas carencias sanitarias, la pandemia de COVID-19 ha recrudecido las desigualdades laborales. Según la OIT, se suprimieron más de 400 millones de empleos en el segundo trimestre, y aquí voy a hacer la aclaración de que estos son datos aportados por la Organización Internacional del Trabajo sobre la base de los denominados empleos estables, pero hay un elemento aquí, lo planteaba el profesor Carlos Villalba, que no se toma en cuenta y tiene que ver con los trabajadores informales, o sea que la cifra es mucho mayor. ¿Qué pasó con esos trabajadores? Nos preguntamos. ¿Quién los protege? Denos su criterio. Pausa. Regresamos. Vemos entonces cómo la crisis derivada de la COVID-19 está delineando dos modelos de actuación por parte de los estados, lo decían nuestros anteriores invitados. La cooperación, el multilateralismo y la solidaridad marcan acciones efectivas frente a la pandemia versus gobiernos que priorizan el blindaje de sus economías mientras ponen en segundo plano a la población. La respuesta del capitalismo ante la COVID-19 ha puesto en evidencia cuáles son las verdaderas prioridades del sistema en materia en un contexto de crisis sanitaria. Cayó la imagen de varios gobiernos con el colapso de sus sistemas de salud pública y la lenta respuesta para prevenir la propagación del virus, situación que ha generado altas cifras de contagios y fallecidos en naciones como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, Perú, España, Italia, entre otros. Con sus políticas centradas en la privatización de los recursos y la descentralización del Estado, estos países han priorizado salvar su economía y evitar un colapso en ese renglón por encima de la salud humana. En Estados Unidos, Florida es ahora el nuevo epicentro de la pandemia después de serlo el estado de Nueva York. Las medidas a nivel federal han sido más que deficientes. Muestra de ello es la cifra de contagios que ya asciende a más de 3.600.000 y hay más de 40.000 fallecidos. Por otro lado, la postura asumida por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, generaron gran polémica.
Su negacionismo ante la COVID-19 ha provocado el repudio popular en el país que más casos reporta en Latinoamérica, con más de 2 millones de personas contagiadas, incluido el propio mandatario. Tras la flexibilización de las medidas de cuarentena y el aumento de la movilidad, vino el rebrote en algunos países, el alza sin control en otros y, por tanto, el aumento de casos ha sido exponencial. Expertos coinciden en que esta crisis acelerará la conformación de un mundo cada vez más diverso, en el que nada será igual que antes de la pandemia. Agregan que la COVID-19 ha demostrado que la supremacía de Estados Unidos es parte del pasado y el globalismo neoliberal va cayendo en picada. Otros son menos optimistas, al considerar que el capitalismo aprovecha este contexto de crisis para reinventarse e idear políticas que afectarán aún más a trabajadores y pensionados. Voy a proseguir el análisis ahora desde Estados Unidos. Nos acompaña Ramón Grossfogel, profesor universitario, experto en asuntos sobre descolonización del poder y el conocimiento. Profesor, ¿proteccionismo que ampare las economías nacionales o protección al trabajador? ¿Dónde está la clave para frenar este fenómeno del que ya está alertando la Organización Internacional del Trabajo? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que depende de en qué lugar del mundo nos encontremos, pero yo creo que definitivamente la protección al trabajo y a los trabajadores es una prioridad, no importa dónde en el mundo. Ahora, la protección también a los mercados nacionales también es muy importante para un país del tercer mundo, porque si no proteges tus mercados nacionales, lo que ocurre es que la competencia, las compañías transnacionales, termina devorando las industrias nacionales y lanzando a los trabajadores a la calle, porque las industrias nacionales van quebrando. Eso lo hemos visto a través de las políticas neoliberales que se han implementado e impuesto en América Latina, África y Asia, donde estas políticas lo que han hecho es destruir las economías nacionales y privilegiar las inversiones del capital financiero internacional y las industrias transnacionales del primer mundo, que van invirtiendo por todos lados y se van devorando todas las industrias nacionales. O sea, que si uno protege en el tercer mundo a los trabajadores, pero no protege el mercado y las industrias nacionales, pues la protección a los trabajadores a su vez se ve afectada. Estas dos cosas van ligadas. Si vemos el comportamiento de los países del primer mundo, estamos viendo que están abandonando las políticas neoliberales clásicas. Lo que han hecho es acudir nuevamente al Estado para salvar sus empresas, para salvar sus economías, para salvar al 1%, no a los trabajadores, pero igual es una intervención del Estado transfiriendo riqueza. En lugar de ser riqueza a los trabajadores y a los pueblos, lo que están haciendo es transfiriendo la riqueza al 1% de gente más rica. Eso ya lo vimos en Estados Unidos, donde se han repartido un botín de $4 trillones del Estado para salvar las compañías transnacionales y la banca internacional, que durante esta crisis se ha ido a la quiebra. De manera que ahora mismo hay una política hipócrita de los países del primer mundo, los países imperialistas, porque están acudiendo a medidas proteccionistas de mercado, a medidas de intervención del Estado para de alguna manera salvar la economía, nacionalizando empresas y transfiriendo riqueza a la gente más rica, al mismo tiempo que le piden medidas neoliberales a otros países. Esto ya lo veíamos venir desde hace rato, antes de la pandemia, con las políticas proteccionistas de Donald Trump, que estaba cerrándose precisamente a el intercambio internacional y la desregularización de los mercados que proponía el neoliberalismo. Donald Trump lo que ha hecho es hacer políticas proteccionistas frente a China y otras potencias emergentes en los Estados Unidos, intentando salvar las industrias y los empleos en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo piden neoliberalismo a los países del tercer mundo. Esto cada día está más en cuestión, es decir, las políticas neoliberales cada vez más están debilitadas precisamente porque el primer mundo mismo las ha abandonado. Y por tanto, exigirle neoliberalismo
desregulación de mercados a otros países, cuando tú no lo haces, pues en el campo internacional eso pierde toda credibilidad y todo tipo de, vamos a ponerlo así, de justificación moral a quien lo propone. Entonces, esto no es nuevo, porque en el sistema mundo capitalista siempre hemos visto a través de la historia momentos de desregulación de los mercados del capital financiero y momentos de nueva regulación. Usualmente cuando entran en crisis depresiva, en una depresión mundial, vuelven los estados a entrar a regular los mercados financieros para salvar al capitalismo de los capitalistas. Y eso prácticamente viene a responder una duda que me estaba quedando del bloque anterior de análisis con los expertos que me estaban acompañando, porque de manera general planteaban que los estados más solidificados económicamente eran los más preparados para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, como bien plantea usted, esos estados coinciden con países que exhiben los mayores números de desempleo por una parte y de afectados por la pandemia de COVID-19, habida cuenta de que cuentan con sistemas sanitarios que no responden, salud pública quiero decir, que no responden a las necesidades de la población. Y bueno, era el caso de Estados Unidos, como planteaba hace unos minutos, es el epicentro de la pandemia, y si hurgamos puertas adentro de esa nación del norte, vemos que no hay una solución a los problemas de esa población, ni a los afectados por la COVID-19, refiérome a pacientes, ni a los afectados por la COVID-19, refiérome a los empleados que han quedado o sin puestos de trabajo o digamos que desamparados por el sistema de atención social, ¿no? Sí, precisamente Estados Unidos es el epicentro de una gran depresión mundial y de la crisis o la pandemia del coronavirus. Es el epicentro en los dos sentidos ahora mismo, mientras estamos hablando. Estados Unidos ha perdido más de 50 millones de empleos en los últimos 2 meses. Estados Unidos tiene los números más altos de personas contaminadas con el coronavirus y personas muertas por el coronavirus. Y no solamente tiene los números más altos, es que en los Estados Unidos esta epidemia está empezando. Es decir, mientras en otros países están en rebrote, en la fase 2, porque ha habido un rebrote, porque terminaron la fase 1 de la pandemia y de momento hay un periodo de recuperación y de momento vuelve y aparece en ciertos lugares. En Estados Unidos no ha pasado eso. En Estados Unidos ha sido el mismo proceso que ha ido creciendo y creciendo y creciendo sin que se detenga. Ahora mismo en Estados Unidos los números de expansión del coronavirus están, pero de una manera, vamos a ponerlo así, geométricamente creciendo cada día. Estamos hablando ya de cifras como 80,000 personas por día contaminándose por coronavirus. Ya se ha extendido a un montón de estados de los Estados Unidos. O sea, ya esta pandemia está apenas empezando en los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el epicentro de la Gran Depresión Mundial porque, bueno, han perdido muchísimo empleo y de la pandemia. Por tanto, ¿por qué pasa esto? Por una sencilla razón. Estados Unidos no tiene sistema de salud pública. Estados Unidos tiene un sistema privatizado de salud donde la lógica de los hospitales y del sistema de salud es la ganancia sobre la vida. Y por tanto, lo que ocurre es que mucha gente muere innecesariamente porque los hospitales colapsan. No hay suficientes máquinas de oxígeno, no hay suficientes hospitales, no hay suficientes camas en unidad intensiva, no hay suficientes enfermeras, médicos, y ocurren escenas dantescas donde los médicos en las salas de emergencia deciden quién vive y quién muere. En gran medida todo esto responde a algo que usted reflexionaba al principio de la entrevista, profesor, y es que el presidente Donald Trump aplica políticas proteccionistas, pero proteccionistas para las empresas, no proteccionistas para la gente. En apenas un minuto, profesor, quiero que me dé su criterio sobre lo siguiente. ¿Qué pasa
con esta cifra alarmante que da la Organización Internacional del Trabajo de puestos perdidos en este segundo trimestre del año. Sencillamente, para seguir utilizando el lenguaje guerrerista de Estados Unidos, se trata de daños colaterales, lo sentimos por esas personas, no serán amparadas, se quedan así tal cual como están, o existe esperanza de algo. Es la lucha de los pueblos, porque no veo cómo va a salir una iniciativa de parte de los poderosos para salvar a toda la clase trabajadora que hoy se encuentra en una situación precaria de desempleo masivo en la calle. Ahora mismo Estados Unidos se ha repartido un botín de 4 trillones de dólares, pero al pueblo mismo no le ha llegado nada más que migajas que no dan pero para nada. Por tanto, esto es como una burla, y lo único que aquí queda en los Estados Unidos y en otras partes del mundo es la lucha de los pueblos. Yo no veo cómo los poderosos puedan, por iniciativa propia, tomar una actitud de misericordia ante la gente que ellos mismos explotan, de lo cual se benefician. Entonces, yo creo que estamos en una situación ahora mismo donde entramos en una fase de crisis depresiva del capitalismo, donde los capitalistas van a tener que, o sea, va a haber una lucha por las políticas estatales. Usualmente lo que ocurre es que los estados terminan interviniendo para salvar el capitalismo del capitalismo en momentos de crisis depresiva, como en los años 30 del siglo pasado, donde las políticas neoliberales que hubo en los primeros 30 años del siglo XX las tuvieron que abandonar, porque si no colapsaba el mismo sistema capitalista, y si seguían las lógicas de cada capitalista que lo que quiere es tener ganancia esta noche, pues lo que hacía era destruir el propio capitalismo con su propio éxito. Entonces lo que acudieron fue a las políticas de Estado, pero eso ocurrió porque había movimientos de obreros, de trabajadores muy fuertes en los Estados Unidos, en Europa, en diferentes lugares, que impusieron políticas, lo que se llama las políticas keynesianas del estado de bienestar, intentando estimular la economía a través de transferir cierta riqueza a las clases trabajadoras para aumentar el consumo en los mercados y hacer el capitalismo recuperarse. Pero ese tipo de políticas depende mucho de movimientos sociales que hoy en el primer mundo, hasta ahora, sobre todo en Estados Unidos, no existen. No existe un movimiento de la clase trabajadora americana como el que existía en los años 30. Entonces queda por ver qué va a pasar, porque si fuera por el sistema capitalista, mientras no sientan la presión de los trabajadores de hacer cambios en las políticas, va a ser muy difícil que esas políticas cambien de cara a la crisis depresiva en que estamos. Al contrario, lo que puede pasar es un giro autoritario, fascista, que es lo que estamos viendo ahora mismo en el primer mundo. Un giro de personajes autoritarios tipo Trump, que con un discurso racista lo que hace es canalizar el descontento de las clases trabajadoras blancas, no contra el sistema capitalista que los ha despojado de recursos, sino contra alguien que está más empobrecido que ellos, es decir, un trabajador migrante o un trabajador que ellos consideran una raza inferior, a los cuales le achacan la pérdida de sus empleos. Es decir, el mensaje del fascismo racista hoy, es decir, has perdido tu empleo, que el discurso es un discurso que lamentablemente clases trabajadoras blancas del primer mundo, que se han beneficiado de la explotación imperialista de su propio país sobre otros pueblos, pues han tragado eso y lamentablemente canalizan su descontento contra otro trabajador en peor situación que ellos. Mientras eso ocurra, va a ser muy difícil que haya un movimiento político que ponga en jaque al Estado y haga transformaciones significativas en las políticas de estos estados. Y mientras en paralelo siga siendo invisibilizada la figura del Estado, entendiendo al Estado como ese aparato que comprende algo más allá del Poder Ejecutivo. Profesor, 1.000.000 de gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Vamos a conclusiones.
Ya lo vemos, en un contexto de fuerte debilitamiento de los centros capitalistas desde antes de la crisis generada por la pandemia, como decían mis invitados, surge una crisis paralela, la del desempleo y el subempleo. Que el número de puestos de trabajo suprimidos sea hoy 100 millones más de lo previsto, es decir, 400 millones durante el segundo trimestre de 2020, por decirlo menos, nos dice cuán grave es esta situación. Una situación que, como efecto dominó, desemboca en una reducción considerable del poder adquisitivo, la pérdida de derechos laborales y, por ende, de seguridad social. Traducido todo esto, además, en un aumento en los niveles de pobreza. ¿En manos de quién está frenar la crisis? ¿A cargo de quién corre la aplicación de políticas de amparo a la clase trabajadora y pensionada sin dejar por fuera a los llamados trabajadores informales? ¿Quién es responsable de fiscalizar el correcto cumplimiento de lo normado en materia laboral? Todas estas preguntas encuentran una y solo una respuesta: los estados, como bien han procedido aquellos países cuyos poderes ejecutivo y legislativo han hecho de la inclusión su columna vertebral, su razón de ser. Por hoy cerramos el tablero geopolítico.